Entonces, al final de la última clase, vimos lo de la Biblia, bueno, más bien de los evangelios. Y ahora pues pasamos a la siguiente parte de este tema, de la existencia de Jesús, con la resurrección de Jesucristo. Sí, ajá. ¿Está bien así? Mejor. Entonces vamos a examinar este tema de la resurrección, porque para alguien que quiere acercarse a la religión, sobre todo al cristianismo, es muy importante que tengan certeza de que Jesús resucitó. Porque sabemos que la encarnación es la verdad central del cristianismo. Incluye todo, abarca todo, ¿verdad? También la resurrección. Pero para este tema de la apologética, la resurrección tiene una importancia primaria. Y es porque solo la resurrección puede animar a alguien que no cree a querer creer al menos. Esa esperanza de una vida eterna es lo que da valor a la vida. Porque a fin de cuentas, ¿por qué un ateo no está feliz? Porque sabe o piensa que después de su muerte todo se acaba. Y si después de la muerte todo se acaba, pues no hay sentido en esta vida. ¿Por qué no mejor nos suicidamos? Es más corto, más fácil. Entonces, por eso la resurrección es tan importante y la tenemos que defender. Y sobre todo, estar convencidos nosotros de que Jesús realmente resucitó. Necesitamos pruebas sólidas de la resurrección, no solo para reforzar nuestra fe, sino para dialogar con nuestros adversarios. Tenemos que darles razones por la esperanza que tenemos. Pero ¿cuáles son los obstáculos que tenemos en este mundo? Primero, es grandísimo. Vivimos en una sociedad opuesta a todo lo que la ciencia no puede explicar. Y es curioso porque es hecho objetivo de que todos los días pasan cosas no explicables. Y a lo mejor los medios de comunicación no quieren destacar estas cosas, pero los libros biológicos, los jornales médicos afirman estos hechos. No dependen de la fe. Entonces voy a ponerles solo unos cuantos. La sangre de San Gennaro en Italia pasa de sólido a líquido 18 veces al año. Y no hay ninguna explicación científica. Like randomly? En su día de nacimiento, su día de su instalación como obispo y en su día de muerte. Son 3 de los 18. Entonces, no son como al azar, pero tienen como un patrón. Y no se explica. ¿Y el sólido en qué está? Está en un vidrio, ahí en la capilla de Nápoles. Y en esos momentos se liquifica. Y los científicos han venido a ver. Nadie pero puede cuando no está en líquido, ¿cómo está? Sólido. O sea, es la hostia. Como coágulos. Coágulos. Son coágulos de sangre. Sí, son coágulos de sangre. Negritos. Y se hacen líquidos y rotos. O los incorruptibles, que ha habido cientos y cientos en la historia de la iglesia que nadie puede explicar, ¿verdad? Porque la ciencia nos dice que las bacterias y todo lo demás descompone el cuerpo. No ha pasado con estos santos. Es hecho. No, sí. No, hay unos santos que después cuando los sacan de sus tumbas, cuerpos perfectamente intactos. También, ese Sebastián de Aparicio, igual, sí. Las sanaciones, cuando un santo es canonizado, es porque doctores y médicos científicos han confirmado que ha habido una sanación rápida
inexplicable. No son cosas que pasan. O personas que tienen sueños y años o días o meses después se realizan exactamente hasta el minuto exacto de lo que soñaron. Son cosas que no tienen explicación. Pero vivimos en una sociedad que quiere negar todo eso. Prefiere negar todo eso. Porque prefieren vivir a un modo humano y natural, sin pensar en Dios. Y luego hay 4 teorías falsas que vamos a examinar ahora. Teorías contra la resurrección de Jesús. Teorías sin inventor concreto, porque desde los primeros días del cristianismo han circulado estas teorías. Entonces, la primera teoría falsa, la teoría del desmayo. Esta teoría propone que Jesús no murió, sino solo se desmayó. Es una tontería, sabemos. Es ridículo, pero existe. Y para una persona que no quiere creer, es fácil afirmar esta teoría. Pero entonces, ¿por qué la lanza? Bueno, ahora veremos todos los peros, porque la verdad es que hay muchas maneras de refutar esta teoría. Pero es fuerte esta teoría, o sea. Vamos a decir que es muy común entre los ateos y los agnósticos, Okay. pero no por la fuerza lógica que tiene, sino porque en el fondo hay personas que no quieren creer. Okay. No quieren, todavía no quieren. Primero, los romanos fueron expertos de la ejecución. Podrían ser ejecutados por haber propiciado una ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que los romanos, para ellos estaba como muy importante guardar bien la tumba, ¿verdad? Porque si efectivamente vinieron a robar y fueron responsables, muertos esos soldados. Así funcionaba la ley romana y pues el ejército romano. Entonces es ridículo suponer que hubieran permitido el robo de este cuerpo, o más bien que un desmayo y después el robo. Es equivalente a decir que estos expertos de la ejecución no hubieran asegurado por completo que era cadáver, que era muerto. Es decir, ni eran capaces de no matar a alguien que querían matar. ¿Por qué? Porque eran asesinos. Y no sabía mejor, nadie sabía mejor que un romano cómo matar a una persona. Eran profesionales en eso. Segundo, ¿por qué los soldados no rompieron sus piernas? Porque también, por lo primero, si estos expertos en la ejecución normalmente rompían las piernas a un crucificado para que se asfixiara, pues vieron perfectamente que Jesús ya estaba muerto. Desmayado, imposible. Pero fíjense bien que ustedes ya saben que el desmayo es ridículo, pero si estás hablando con una persona, hay que dar detalles concretos, porque si no, se acaba allí la conversación. Una mezcla de sangre y agua pueden venir solo de un corazón ya muerto. Es argumento médico y es hecho médico comprobable. ¿Por qué? Porque después de sobre todo un ataque o un infarto, hay una separación natural entre la parte líquida de la sangre y la parte sólida, ¿verdad? Entonces parece que hay una parte roja y una parte que es como agua. Eso no y nunca puede pasar en una persona viva. Así que, por otro motivo, ridículo que Jesús haya solamente desmayado. Cuarto, el cuerpo fue completamente encajonado y sepultado. Después de la muerte de un judío, pues envolvían todo, ¿verdad? Y muy, muy fuerte. Después, lo ponían en una tumba con una piedra que pesaba 1000 kilos, al menos. Una piedrota.
Así eran las tumbas de los judíos. Entonces, también ridículo que un desmayado haya podido deshacerse de todo eso y salir de la tumba. Quinto, ¿cómo un hombre herido y débil podría haber vencido a los guardias romanos? ¿Y cómo puede un hombre así mover una piedra de 1000 kilos? Es decir, sí, Jesús era capaz de milagros y todos sabían, pero nunca en su vida había hecho como levantar una pesa enorme, ¿verdad? Ni mover una montaña de aquí a allá. Jesús prefería sanaciones, sí, calmó el mar, ¿verdad? Pero este tipo de cosa de mover una piedra de 1000 kilos jamás había hecho ni algo semejante. Entonces, ¿cómo vamos a suponer que ahora, desmayado y débil, empezará pues, levantando pesos enormes? ¿Posible? A lo mejor. ¿Lógico y probable? No. Lógico y probable no es. 6. Si Jesús no murió en la crucifixión, entonces ¿dónde está su cuerpo ahora? Ciertamente sus enemigos lo hubieran buscado y sus seguidores lo hubieran ganado. Entonces, si Jesús fue tan famoso, y lo fue, y tenían personas que lo amaban y personas que lo odiaban. Entonces, había mucho motivo, mucha motivación para encontrar ese cuerpo. Nadie jamás lo ha encontrado. Y eso, pues, desacredita la teoría falsa del desmayo, porque nega la muerte de Jesús y la resurrección. La teoría del complot. Esta teoría propone que los apóstoles mintieron. ¿Por qué mintieron? Pues algunos, para ser famosos, para tener seguidores, después hacerse ricos y poderosos. ¿Ale? ¿De dónde salen estas teorías? Como dije al inicio, no tienen un autor concreto. Es que a lo largo de la historia, desde los primeros días, ha habido voces diciendo este tipo de cosas. Sí. Y se repiten. Primero, nadie nunca ha admitido esto, incluso bajo tortura. Es decir, si uno ha mentido, es muy fácil que admita eso cuando está en tortura, ¿verdad? Y si hay cientos de personas con la misma mentira, al menos uno va a quebrar. Pero nunca nadie ha dicho, sí, es una mentira, Cristo no murió, no resucitó. Ningún mártir, incluso con las torturas inimaginables, ninguno jamás ha dicho esto. Fue mentira. No, sí, fue mentira, complot. 2. Los apóstoles fueron pescadores sencillos. Pues, el de taxas, no colector de taxas como Mateo. Pero ninguno fue un tipo literario, ¿verdad? Narrador de cuento sofisticado. Y el Evangelio sí es sofisticado. Tiene muchas cosas inesperadas y luego pues tiene detalles bien concretos. No fueron capaces de eso humanamente. Tercero, el cuento circulado por las autoridades judías, que ya vemos en el Evangelio de Mateo, de hecho. Es imposible de creer. Primero, los soldados nunca se hubieran dormido, también por miedo a la ejecución. Segundo, aún así el ruido los hubiera despertado. Es decir, ahí están los romanos, pues temiendo el castigo que van a recibir si no hacen bien su trabajo. Entonces, ¿cómo uno puede pensar que ahí permitirían eso? No es posible, es impensable más bien. Cuarto, si los discípulos hubieran robado el cuerpo, hubieran matado a los soldados. Muchos judíos eran expertos en guerra de guerrillas. Es un hecho poco sabido, porque hay pocos que saben la historia judía del año 70, porque cuando los romanos llegaron a conquistar Jerusalén bajo el emperador Tito. Bueno, primero Vespasiano, después Tito. Pues
los romanos encontraron que los judíos eran bien duros y de hecho estaban ganando. ¿Cómo? Porque eran expertos en sorprender, ¿verdad? Tácticos de guerrilla. Entonces, los judíos eran bien capaces de robar el cuerpo. Bastaba un poco de organización, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Por el miedo que tenían. No miedo a los romanos, miedo a lo que había pasado a Jesús. Quinto, tantos... O sea, que les pasara a ellos algo igual. Sí, exactamente. Sí. Por ser sus seguidores. Sí. Ajá. Tenían, Por eso estaban encerrados hasta Pentecostés. estaban encerrados por miedo, sí. No podían vivir sus vidas normales. Quinto, tantos mártires no hubieran sido capaces de morir por una mentira que les serviría. Es un poco relacionado con el primer punto. Es decir, si vas a ofrecer tu vida, es porque hay algo que vale ese sacrificio. Y sabemos que los mártires saben que vienen o van a la felicidad eterna. Es su motivación, ¿verdad? Pero sin esa motivación, no tiene sentido el martirio. No tiene sentido, ¿verdad? Es un acto tonto. Dar tu vida por una mentira, pues no. Entonces, mira, son argumentos no de certeza, sino de probabilidad. Pero así mostramos que nuestra posición es más probable que la otra. 6. Es sumamente improbable que más de 500 personas pudieran haber dicho la misma mentira y que nadie nunca ha confesado. ¿Por qué 500? Porque en los escritos de San Pablo se refiere a un momento cuando Jesucristo se apareció a más de 500 personas simultáneamente. Entonces, ¿cómo podemos decir que todas esas tenían la misma mentira? Que estaban en el mismo complot y que nadie nunca quebró o admitió. Es muy improbable. Y por eso la teoría del complot es muy improbable. Séptimo, los enemigos de Cristo eran tan sofisticados y poderosos que pudieran haber refutado cualquier fraude. Entonces vamos a decir que los enemigos de Cristo eran más inteligentes y poderosos que los seguidores de Cristo. Porque ¿quiénes eran los enemigos? Pues los judíos muy cultos, fariseos, sacerdotes, ¿verdad? Incluso el sumo sacerdote, los romanos, ¿verdad? Eran mucho más poderosos. Entonces, si era fraude y no les gustaba esta fraude, entonces, ¿por qué no pudieron derrotar la fraude de la resurrección? Porque no era fraude. Tercera, la teoría de alucinación. También ridícula, pero existe. Esta teoría propone que los primeros cristianos alucinaron. No vieron a Jesús resucitado, sino una visión de él, una alucinación. Y los argumentos en contra son sobre todo psicológicos. Primero, las alucinaciones son incidentes subjetivos, no eventos atestiguados por 500 personas simultáneamente. En 1 Corintios 15:6, ahí San Pablo dice eso, que todos estaban presentes en el mismo momento. Las alucinaciones documentadas es de una persona viendo algo, pero un grupo de personas viendo, no, eso no pasa, no sucede. 2, las alucinaciones duran poco tiempo, no 40 días. Entonces, a lo mejor una persona puede alucinar 1, 2, 3 horas, pero varios días, no. Simplemente no se ha dado en la historia médica y psicológica. Entonces, es ridículo suponer que, pues, sí se dio en aquel entonces. Tercero, las alucinaciones se basan en imágenes de cosas ya experimentadas. Entonces, por ejemplo, las personas que ven animales en su cuarto,
o hasta personas en su cuarto, que de hecho sí, eso a veces pasa, es poco común. Siempre o es algo que ya vieron o está semejante a algo que ya vieron, porque la mente produce de la imaginación. Pero era inimaginable un Jesús resucitado no reconocible. Entonces, eso va muy en contra de la naturaleza de las alucinaciones. Cuarto, las alucinaciones no comen ni se pueden tocar y sabemos que Jesucristo eso hizo en frente de sus apóstoles. Quinto, si el Cristo resucitado fue una alucinación, entonces ¿dónde está el cuerpo ahora? Ustedes verán que pues hicimos la misma pregunta para la primera teoría, porque se aplica también a esta. Es decir, si solo fue alucinación, quiere decir que Dios o que Jesucristo sigue muerto, entonces ¿dónde está su cuerpo? Al menos los enemigos lo hubieran producido. O al menos hubieran producido un cuerpo falso. Este es el cuerpo de Jesús. Este es. No murió o no resucitó. Pero nunca hicieron algo semejante. Porque no pudieron. Nadie hubiera aceptado ese cuerpo falso. Así que nunca lo intentaron. Y último, la teoría del mito. Esta teoría propone que la resurrección es un mito. Una fábula buena con final feliz. Primer argumento, el estilo literario de los evangelios es factual como un informe. Es algo que ya hemos visto en lo anterior. No tienen estilo mítico, no están escritos como esas fábulas que conocemos de este niño, ¿verdad? Que tienen cierto lenguaje. Once upon a time. O siempre comienzan así. No, tienen el estilo así, factual. Y la indicación más fuerte son detalles irrelevantes. Entonces, quiero explicar esto. Si ves una fábula, sí, hay detalles, pero siempre tienen algo que ver con la historia. No hay cosas como, eran las 2:30. O tenía zapatos rojos. Sí, ¿verdad? Entonces, no mencionen detalles así irrelevantes, pero en los evangelios, por donde quieras ver, hay detalles irrelevantes. Entonces, les voy a dar algunos. Jesús estaba escribiendo en el suelo. Nadie nunca ha dicho que estaba escribiendo, ¿verdad? Y claro, hay interpretaciones, puede decir, estaba escribiendo los pecados de los presentes, pero no sabemos eso. Lo que sí sabemos es, no tenía por qué escribir en ese momento. No es comportamiento común estar escribiendo en el suelo, para nada, nadie lo hace. Pero lo estaba haciendo en ese momento y eso hizo impresión en los testigos, ¿verdad? Los testigos grabaron y recordaron las cosas que pasaron. O por ejemplo, Juan dice que eran las 4 de la tarde cuando Jesús los llamó. ¿Es importante eso? Para nada. ¿Por qué no las 2? ¿Por qué no las 3? ¿Por qué no la mañana? Porque para Juan este momento fue importante. Pero para los auditorios, las personas, es muy irrelevante, ¿verdad? Son indicaciones de una historia real, ¿verdad? Y son indicaciones que no es mítico el estilo literario del Evangelio. Muy significativo. Si ustedes se ponen a pensar, no sé si lo han pensado, pero no hace sentido esto. Mateo es el hombre de números y de dinero. ¿Por qué? Experiencia profesional. Entonces, sentido común nos dice, tesorero. Pero no, Judas fue el tesorero. No hace sentido. Para Jesús sí, claro. Pero lo que quiero decir es, no es como una fábula, porque una fábula sigue cierto sentido. Y es que no es fábula. Otro detalle. Un joven salió corriendo. ¿Qué pasa con...? No tiene nada que ver, ¿verdad? Pero cualquiera se acuerda de eso. Pues sí, claro que... Por la vida, pues. Sí.
Sí, uno se acuerda. ¿Cómo no puede acordarse de eso? ¿Verdad? Es cuando besan a Jesús, ¿no? Sí. Ajá. Yo pensaba que era alguien que se sostenía ¿Juan? y que quitaba. Pues Juan el desnudo, ¿no? Es el Evangelio de Marcos. Y la teoría pues, es que fue Marcos mismo. Ah, Marcos. Sí, entonces, no sabemos, pero dicen, nunca creo que vamos a saber. Pero lo importante es que eso está... Sí, ¿quién es ese joven desnudo? Sí, pero claro, esto sí es importante para Marcos, a lo mejor porque fue él, y es el único evangelista que lo dice. Pero si ustedes se ponen a pensar, nada que ver con lo sucedido. En ese momento, o sea, ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque esa es característica de historias reales. ¿Y por qué contienen detalles irrelevantes? Porque fueron importantes para las personas que fueron testigos. 133 pesos. Sí, claro, puedes decir, si cuentas los Padre Nuestros y los Ave Marías, bueno, los Ave Marías del Rosario son 153. Pero, podrían haber sido 154, podrían haber sido 67. ¿Por qué 163 o 53? Porque eran pescadores y para ellos era importante el número de peces. Para nosotros no nos dice nada. Pues, ¿a quién importa eso? Pero a ellos importaba el número de peces. Hay muchas cosas. Incluso podrías hacer una lista larguísima de cosas así. El sicómoro. Ok, pues sí, tenía algún significado simbólico para los egipcios. Pero ¿por qué ahí? Porque en Jericó era el árbol más alto. Entonces, si quieres ver a Jesús, subes en el árbol más alto. Parece no relevante, pero es que pasó y sucedió. Natanael debajo de una higuera. ¿Por qué importa eso? Porque importaba a Natanael. Podría haber sido otro tipo de árbol, pero el hecho es que fue una higuera. ¿Qué tiene que ver con el poder de Jesús? Nada, pero todo que ver con el autor del Evangelio. Y 6 tinajas de piedra, bodas de Caná. ¿Por qué 6? ¿No es más simbólico el número 7? Pues sí, pero no había 7. Había 6 porque ahí estaban. Sí. Ese es el punto. Entonces, todo esto para decir que el género literario de los evangelios no es mítico. Y hay tanta evidencia de eso. Sí. Como que también creo que es importante en esto no querer encontrarle también una explicación como elevada a ese tipo de detalles, ¿no? O sea, que nosotros como cristianos como que, claro, lo que decían los padres nuestros y las o sea, como así, ¿no? O sea, hay cosas que no van a tener como una cosa espiritual muy elevada y pues sí. Está bien, o sea, sí. Para no perder también esa parte. Exactamente, ¿verdad? Podemos perdernos en eso y a ver cuál es el significado simbólico de 6 tinajas. Pues no hay ninguno. Sí, a veces nos complicamos la vida, yo creo. Sí. Normalmente los mitos nacen mucho después. Yo ya les di este argumento para otra cosa, pero se aplica aquí también. Un poco para reforzar la idea de que este cuento que tenemos de la resurrección no es cuento mítico. Y incluso es más, es ridículo decir que fue mito. Es ir en contra de la evidencia. 3. Los inventores de un mito no hubieran puesto a mujeres como los primeros testigos de la resurrección. Suena feo decir eso, lo sé. Pero pues yo no inventé esa regla. Esa fue cómo funcionaban las cosas en aquel entonces. Había procesos legales y aceptaban testigos, pero simplemente no aceptaban testigos femeninos. Pero ¿qué tiene que ver con este asunto? Porque si eres inventor de mito, quieres respaldar el propio mito. No quieres poner algo que a lo mejor puede descreditar lo que estás inventando.
Pero el hecho de que las mujeres fueron las primeras, eso sí descredita el mito. Porque es como decir, sí, Jesús resucitó, es toda una fábula. Y estos testigos inválidos me pueden respaldar. No hace sentido si eres inventor del mito. Pero sí hace sentido si así sucedió. Y sabemos que sí, las mujeres fueron los primeros testigos. 4. ¿Por qué el Cristo resucitado inventado tenía cicatrices si venció la muerte? Hay problema lógico aquí. ¿Por qué? Si eres inventor de mito, quieres inventar un Cristo triunfante. Nada que ver con la muerte que ya venció. Entonces, ¿por qué este Cristo tendría cicatrices? No va con la lógica de un mito. No cuadra. Y si vas a decir que tiene cicatrices, entonces, ¿por qué no es reconocible? La gente no veía cicatrices. Sí, es Jesús. No, la gente no sabía que era Jesús. Emaús. Ellos pasaron horas con Jesús. Horas. Y aún así no lo reconocieron. Eso no es detalle de mito. Eso es detalle de algo que realmente pasó. Y decir otro, o decir que fue mito, es simplemente ser no racional. No racional. Hay unos puntos adicionales rápidos, que no son pruebas así formales. Santo Tomás, es decir, el apóstol, se rehusó a creer por una semana. Si hubieran sido todos creadores de mitos, pues todos hubieran dicho, sí, resucitó, yay, vamos a ser felices. No, Santo Tomás no creó. Y duró muchos días en su duda, ¿verdad? Entonces, decir que es un mito no hace sentido por dos motivos. Primero, porque no eran incrédulos. Y segundo, el admitir que uno de los 12 dudó de la resurrección es un poco da vergüenza, ¿verdad? Es decir, si eres cristiano de los primeros, da un poco de vergüenza. Pues, primer papa, cobarde, pues los demás no estuvieron a pie de la cruz. Santo Tomás ni creyó. da vergüenza, pero es que pasó. Pero Sí. es impresionante que escribieron todas estas cosas, o sea, lo negativo también, Es al final es lo que nos da paz a nosotros. Sí, ¿verdad? Es como si te pusieras a escribir una autobiografía y ahí escribieras todos tus pecados, incluso los peores, ¿verdad? Y sabiendo que miles de personas, sí, qué humildad, sí. Si Cristo no resucitó, ¿cómo podemos explicar la conversión de Pablo? Para mí este es un argumento muy fuerte. ¿Por qué? Porque Pablo no era un cualquiera. Pablo era lo máximo. Un genio súper inteligente, fuerte, ¿verdad? Con una pasión que le ardía. Un líder de los judíos, ¿verdad? No solo eso, sino ciudadano romano. Podía ir donde quería en el Imperio Romano con derechos, ¿verdad? Entonces, él tenía todo que perder. No era como los 12. Judíos pobres, pues, colector de taxas, pero personas despreciadas. No, Pablo era alguien en la sociedad, tipo importante. Entonces, el hecho de que él dejó todo para seguir a Cristo quiere decir que Cristo resucitó. Él no era un tonto para creer en cualquier cosa. Y no solo eso, sino que después sufrió mucho. Viajes, cárceles, apedreadas. Todo valió la pena porque él experimentó a Cristo resucitado. Y finalmente, si Cristo podía resucitar a Lázaro, mi profesora de español me va a decir que aquí lleva acento, pero bueno, no voy a perder tiempo en eso ahora. Si él podía resucitar a Lázaro, la hija de Jairo, hijo de él, es decir, él tenía como
una fuerza y un poder sobre la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno que puede hacer eso para los demás no puede también experimentar el mismo triunfo? Falta de lógica ahí, ¿verdad? Es más razonable suponer que sí, pudo resucitar. Los relatos históricos de la resurrección son creíbles y además aparecen en una fuente confiable. Entonces, eso ya hemos visto. Conclusión es, entonces es razonable afirmar que Jesucristo realmente resucitó y gracias a eso nuestras vidas tienen significado porque vivimos con la esperanza de llegar a la vida eterna. San Pablo mismo dice que si Cristo no resucitó, somos las personas más miserables, porque vivimos tantos sacrificios sin sentido. Pero si Cristo resucitó, somos los más inteligentes, ¿verdad? Y los más bendecidos por esa esperanza. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Y luego, en la tercera sesión, habrá todo el tiempo que quieran para preguntas. Y si quieren sacar también preguntas de cosas que no hemos visto en clase, está bien. Bueno, entonces, siguiente tema. Creo que para ustedes es el cuarto o es el quinto, sí. ¿Es la Biblia inspirada? ¿Y cómo sabemos cuándo es literal, cuándo no? Es una pregunta importante para nosotros porque yo creo que podría apostar que muchos católicos, incluso los buenos, no saben completamente el porqué de esto. Entonces vamos a ver el tema a fondo. Este principio hermenéutico es importantísimo. Lenguaje sobre las personas y eventos que fueron atestiguados o podrían haber sido atestiguados es literal. Lenguaje sobre las realidades espirituales o eventos imposibles de atestiguar es simbólico. Quiero que escriban y después voy a explicar esto mucho más a fondo. Este es el criterio, el principio clave. Sí. Entonces, para entender bien este principio, no, va a quedarse aquí. Para iluminar el principio, les pongo este cuadro porque viendo los libros específicos será más claro el principio. Entonces vamos a ver Génesis primero a 3, ¿por qué simbólico? Porque se trata de la creación del mundo cuando, pues, en un pasado lejano, pues no había testigos. ¿Verdad? Nadie estaba ahí. Y claro, Génesis 1 a 3 es inspirado, pero no es literal por ese principio. Pero pasando, por ejemplo, a Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, o Josué, o Jueces, pues no solo por el estilo literario, sino también porque se tratan de eventos en que toda la gente vivía la misma cosa. Pues eso es literal. Son hechos, cosas que sí pasaron. Job, Eclesiastés, ¿por qué?
Bueno, es que Job es como una lección moral. Nadie jamás dice, ¿quién es Job? ¿De dónde es? Pues, ¿cuándo nació? No, porque sabemos que Job es una figura de la cual podemos aprender mucho. Entonces, es lenguaje simbólico. Eclesiastés también, porque el libro de Eclesiastés está lleno de dichos sabios, pero no de personas ni eventos, ¿verdad? No hay testigos. Yo pongo aquí mezclado, ¿por qué? Porque en los libros proféticos es que sí, Isaías, Ezequiel eran personas reales, tuvieron eventos que realmente pasaron, pero también ellos a veces hablan en un lenguaje diferente y simbólico para decir otro tipo de verdad. Entonces, es como una mezcla. Luego, los evangelios son interesantes, porque los evangelios, como hemos visto, sí, son factuales, pero Jesús mismo, dentro de estos libros literales, también Él nos da lecciones simbólicas. Y por el contexto podemos saber cuándo es literal y cuándo no. Apocalipsis, ¿por qué? Simbólico, porque no ha pasado. Está en el futuro. No puede haber testigos porque no ha sucedido algo. Todavía no. Epístolas literales, ¿por qué? Porque son hechos. Autores reales que vivieron en unas fechas concretas y mandaron sus cartas a personas concretas también. Entonces, es el principio hermenéutico, que es importante porque a veces los no cristianos nos pueden decir, ustedes inventan, porque si les conviene, dicen simbólico, y si les conviene, dicen literal. Y no es así. Es un principio bien concreto. No, se llama hermenéutico por alguna razón. Hermenéutico tiene que ver con interpretación, ¿verdad? Entonces, es un principio de interpretación. Ajá. Entonces, lo que ahora vamos a ver como en más detalle es esto de Génesis 1 a 3, porque es un poco más controversial. Sobre todo, ya saben que hay creacionistas que dicen que todo de este libro es literal y que el mundo solo tiene como 8,000 años de edad, ¿verdad? Entonces, ellos son como, por su afán de ser buenos cristianos, dejan al margen la racionalidad, ¿verdad? Pero por último, otro extremo, son personas que dicen, sí, todo es simbólico, nada pasó, todo tiene buenas verdades, pero entonces, hay dos extremos. Entonces, vamos a ver como el balance. ¿Cómo interpretar el Génesis 1 a 3? Entonces, ya saben ustedes que se trata de los 7 días de la creación. Entonces, unos dicen, pues que son 7 épocas y que quieren decir que sí hubo una evolución y primero la luz, que fue el Big Bang, y después las estrellas. Tratan de encontrar explicaciones científicas. Pero es un desperdicio de tiempo. Y les voy a explicar por qué. Los israelitas creyeron en la intervención directa de Dios en todos los procesos naturales. Es decir, los israelitas tenían una visión del mundo completamente diferente del nuestro. Para un israelita, pues, si yo hago esto, es porque después de dejar la caja, Dios la mueve. Y si planto, sí, literal, si planto la semilla, pues Dios hace caer las gotas y luego está ahí creciendo la semilla. Veían la mano de Dios en todo el proceso. Es decir, no eran científicos, eran precientíficos. Una visión del mundo completamente diferente. Los israelitas y sus vecinos, otras razas alrededor, no creyeron que la ciencia podía ni debía. Es decir, tenían esta mentalidad. Según ellos, nosotros seríamos unos orgullosos y arrogantes. ¿Por qué?
porque nos atrevemos a estudiar la ciencia. ¿Cómo se atreven ustedes? Si eso es de Dios. Y tú, ¿quién eres para intentar de entender esos procesos de Dios? El mejor ejemplo de este modo de pensar está en Job 38. No les voy a leer todo el libro, pero ya entenderán con unos versículos. Es cuando Job se rebela un poco, se queja con Dios y Dios le contesta. El Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus bases? ¿O quién? Ahí sigue todas las cosas naturales que Dios hace. ¿Y quién es Job para preguntar? ¿Verdad? Nada más para explicar la visión de los israelitas. Completamente no científica, ¿verdad? Nada que ver. No existía la ciencia como tal. Ni solo eso. No les importaba ni un pepino. La ciencia, ¿qué ciencia ni qué ciencia? No existía, no les importaba. Entonces, ¿cómo podemos aplicar nuestros conocimientos científicos al escritor de Génesis? Es un sinsentido. No lo podemos hacer, ni podemos esperar de él unas verdades científicas, porque él no las sabía ni le importaba. Entonces, ¿qué creyeron? Creyeron que en un mundo plano, es decir, el mundo es así, plano, ¿verdad? ¿Y qué está alrededor del mundo? Pues unos mares infinitos, ¿verdad? ¿Y qué es el cielo? Pues es una carpa. Realmente creían esto. Una carpa sólida, así, en forma de domo. Y la lluvia es que arriba de esta carpa están otras aguas. ¿Aguas? Aguas, sí. Ahí están aguas. Arriba y aquí en el mar. Entonces la lluvia es cuando agujeritos, entra agua y luego deja de llover. ¿Eso es en serio? Eso es en serio. Eso era la visión de su mundo y está bien documentada porque no solo era de los israelitas, sino de los babilonios y todas las razas que estaban, los egipcios, todas esas razas que estaban alrededor, los cananitas, tenían la misma visión del mundo que nos parece ridícula. Incluso nos reímos de esto, pero para ellos era verdad. ¿Y todo esto cómo o por qué? Para decir que no podemos encontrar una explicación científica en Génesis, porque no se trata de eso. Se trata de verdades, ¿verdad? Verdades que tocan el porqué de nosotros. ¿Por qué somos? Pues para amar a Dios. ¿Y por qué sufrimos? Pues porque pecamos. Esas preguntas radicales que tenemos, Génesis pues tiene respuesta. Génesis no tiene respuesta a cómo pasó todo esto. No entra ni nada que ver, ni les importaba. ¿Y por qué es muy importante? Porque, como dije antes, hay dos extremos. Personas que quieren ver todo literal de la Biblia y quieren ver la ciencia incluso aquí. Y otros que dicen, bueno, si esto no es científico, pues toda la Biblia no lo es y no voy a confiar en nada que dice la Biblia. Dos extremos, ¿verdad? La verdad está en el medio. Y la verdad es que este libro nos enseña verdades de por qué y no nos enseña nada de cómo. Realmente no sabemos cómo Dios creó el mundo, pero lo que es importante es que sabemos que lo hizo, ¿verdad? ¿Pecado original fue manzana? Pues no necesariamente, pero sí fue algo que Dios prohibió y que nuestros primeros padres hicieron. Lo importante es eso, y no
cómo estuvo científicamente. Joey. Sí. Bueno, no sé si se separa el otro, pero Joey. Algunos, Así le dices su mamá. sí, algunos me llaman Joey. Es como decir Joey. 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 Pero, ¿cómo hay, o sea, cuál es la historicidad del Antiguo Testamento? O sea, ¿cómo, de dónde fueron documentando todo eso? Pues? Eso vamos a ver ahora. Eso vamos a ver ahora. Sí, lo que sigue. Entonces, antes de pues, ver todo lo que preguntó Jiménez, hay unos puntos clave que recordar. Todos los libros, bíblicos o no, deben de ser interpretados según su género literario. Esto es sentido común. Y pues cualquier persona de literatura estaría así, de acuerdo. No es un punto de la fe, pero nos ayuda a entender la Biblia. Segundo, la Biblia fue escrita mucho antes de la Edad Moderna, en la que se exige la exactitud histórica y científica. Y no es justo aplicar nuestros criterios a la Biblia porque estamos saliendo del contexto histórico de la Biblia. La Biblia tiene mucho para respaldarse, incluso más que otros libros que llamamos históricos. Pues ahora vamos a empezar a ver la respuesta a la pregunta de Jiménez. Primero, la transmisión oral. Entonces, eso es súper importante porque a veces se nos olvida que la Biblia incluso existió antes de que las personas escribieran. Es decir, en los tiempos antiguos, muy pocos sabían escribir. Oralmente, durante siglos y siglos. ¿Y por qué es importante? Porque lo que estamos diciendo ahora es que ahí tienes miles de personas que saben la Biblia oralmente y la memorizaron. Entonces es muy poco probable que hubiera salido un manuscrito que estaba en conflicto con esa transmisión oral. La arqueología no ha contradicho la Biblia nunca. Nunca ha habido un descubrimiento arqueológico que haya dicho, pues esta ciudad bíblica, de hecho, no estaba aquí, sino en otra parte. O pues las fechas más o menos de esta batalla no pueden ser. No hay contradicción entre la arqueología y la Biblia. Y nunca ha habido. Tampoco hay contradicción entre la historia secular de los egipcios, los babilonios, los sumerios. Todas esas civilizaciones nunca han dicho nada que está en contra de la misma historia del Antiguo Testamento. Los eventos coinciden. El número de manuscritos es abrumador. Esto es uno de los argumentos más importantes. ¿Por qué? Porque cuando la civilización israelita sí empezó a escribir más, y otras civilizaciones también, pues hicieron miles y miles de manuscritos. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso no es cierto de otros tipos de literatura. Sí, hablamos de Aristóteles y Sócrates y Platón y Eurípides y todos esos griegos, pero la verdad es que de sus manuscritos hay como 8, 5. Pero del Antiguo Testamento hay miles. Es único en ese sentido, miles. Y más importante aún es la edad de los manuscritos. Porque tenemos manuscritos del Antiguo Testamento que son tan viejos como los eventos escritos. Pero eso no es cierto con la literatura griega. Y es impresionante la diferencia. Porque mira, Virgilio, que todos aceptan, de hecho todos aceptan los romanos y los griegos. Pero mira, el manuscrito más antiguo, 350 años después de su muerte. Es mucho tiempo. Y otros, mira, todo el mundo acepta la historia de Livio, Horacio, Platones o Eurípides. Pero, ¿cuánto tiempo pasó? Es decir, ¿cómo podemos confiar tanto
en estos autores. Y la verdad es que nadie duda de ellos. Y cómo no podemos tener mucha más confianza en el Antiguo Testamento, que es mucho más válido en ese sentido, desde el punto de vista literario, que el mismo Eurípides, ¿verdad? Es decir, a veces en el mundo no juegan limpio y no tratan con justicia a la Biblia porque no está de acuerdo con su versión de la realidad. Okay. Ahora vamos a ver cómo sabemos que es inspirada. Es más importante ese tema. Solo una pregunta. Sí. No entendí quién es la transmisión oral, ¿por qué asegurar la fidelidad? Ok, es un poco como, ¿te acuerdas cuando estábamos diciendo que si un relato histórico está escrito dentro de la memoria viva, ¿verdad? Si todavía viven personas que pueden contradecir la versión, que es un poco al estilo. Si hay miles de personas que saben la misma transmisión oral, pues hay miles de personas que pueden decir, no está bien lo que escribiste. ¿Me explico? Sí. Es que antes, por ejemplo, las mamás no les cantaban canciones de cuna a los niños, les cantaban, por ejemplo, los salmos. Exactamente. Y así fue como se fueron transmitiendo. Y los niños desde chiquitos ya tenían que saber contar las historias de sus antepasados. O sea, no tenían escuela y lo que aprendían era eso. Y se lo tenían que saber. O sea, no lo sabían escribir ni leer, pero se lo sabían de memoria. Y así por generaciones. Sí. Tanto así que las personas de la tradición oral podían revisar el libro y decir, eso está mal, no, eso estaría mejor, ¿verdad? Sí. Pero al transmitirse oralmente no podría haber pasado que hiciera como un teléfono descompuesto de generación. Es buena pregunta. La garantía que tenían contra eso es que en cada tribu había unos encargados y su deber sagrado fue preservar intacto todo eso. Es como había una película de The Giver, ¿no? Eso de él guardaba las memorias de las personas, ¿verdad? Que eran sagradas, algo así. Entonces, cada tribu, e incluso cada familia, tenía una persona así encargada de asegurar eso, ¿sí? No era como cualquier conversación, ¿sí? Y otra duda, lo de la historia secular no ha contradicho la Biblia y su que... Eso quiere decir, por ejemplo, que los historiadores o griegos o romanos en los eventos que han, de los que han escrito, pues nunca han puesto como una fecha o un lugar que haya contradicho algo que dice la Biblia. Es lo que quiere decir. Ustedes verán que estos dos argumentos son negativos, es decir, no estamos diciendo que la arqueología comprueba la Biblia, no, sino al revés, que no hay conflicto. Sí, que no hay conflicto. No ha habido conflicto. Entonces, ahora la cuestión de la inspiración. Súper importante. What? Oh, it's time. Ok. Creo que la siguiente es a las 5:45, ¿verdad? Ok. Bueno, si quieren, o podemos ver esto rápido ahora, o podemos dedicar como los primeros 5 o 10 minutos de la siguiente sesión a esto. Como quieran. ¿Es de la siguiente? Es muy honesto. Muy bien, vamos a hacer eso. Ok, Ana Lu, pues la siguiente sesión a las 5:45, ¿ok? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Joe. Hasta luego. Bye. Bye, Ale. Bye, Miriam.